La plata es el mejor conductor de electricidad del mundo, superando tanto al cobre como al oro. Cada año se extraen más de 25.000 toneladas de plata en todo el mundo. Pero en lugar de acabar en joyerías, la mayor parte alimenta el mundo moderno en microchips, paneles solares, instrumental quirúrgico y mucho más. Pero, ¿te has parado alguna vez a pensar cómo cobra vida la plata? Detrás de cada miligramo de plata se esconde un recorrido industrial sorprendentemente complejo y exigente. Desde el mineral en bruto, enterrado a gran profundidad, la plata pasa por una meticulosa serie de pasos: trituración, separación, lixiviación química, precipitación, electrorefinación y, finalmente, conformado en formas utilizables. Bienvenidos. En este vídeo les mostraremos el proceso moderno de fabricación de plata, desde las minas profundas hasta las fundiciones de alta tecnología, desde las barras de metal en bruto hasta los materiales pulidos que impulsan nuestra tecnología y están presentes en nuestra vida cotidiana. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La plata no es solo un metal, forma parte del largo camino del progreso humano. Extraída durante más de 6.000 años, la plata fue utilizada en su día como moneda y símbolo religioso, y hoy en día se ha convertido en un pilar fundamental de la industria electrónica moderna. Más allá de su valor material, la plata es una guerrera silenciosa en la lucha contra las bacterias. Los estudios demuestran que los iones de plata pueden matar más de 650 tipos de bacterias y hongos, incluidas cepas resistentes a los medicamentos. Incluso en cantidades ínfimas, la plata puede romper las membranas celulares e impedir la multiplicación de los microorganismos. Gracias a sus potentes propiedades antibacterianas, la plata se utiliza ampliamente en la atención sanitaria. Desde apósitos antisépticos hasta instrumental quirúrgico, la plata, con la mayor conductividad eléctrica y reflectividad lumínica de cualquier elemento natural, desempeña un papel central en el mundo de la tecnología. En electrónica, se utiliza para crear placas de circuitos, conectar chips y transmitir señales a la velocidad del rayo. En el ámbito de las energías renovables, es un componente irreemplazable en los paneles solares, donde cada electrón debe moverse con precisión y eficiencia. En las minas industriales, a gran escala, el proceso de extracción comienza con la expansión de túneles subterráneos, una red excavada en la roca madre utilizando perforadoras rotativas especializadas. Estas máquinas son capaces de penetrar roca dura con gran precisión, extendiendo miles de metros de túnel cada mes. El cabezal de perforación presiona contra la superficie de la roca, girando a gran velocidad, y va eliminando gradualmente las capas geológicas como una gigantesca cuchilla mecánica. Un sistema hidráulico permite que el brazo perforador ajuste su dirección, elevándose, descendiendo o inclinándose para adaptarse al terreno dentro de la mina. A pesar de operar en condiciones oscuras, húmedas y llenas de polvo, la máquina funciona de manera fiable gracias a los sensores de guiado láser y a un sistema automático de refrigeración por aceite. Una vez que la perforación exploratoria identifica zonas ricas en mineral, los trabajadores perforan agujeros y los cargan con explosivos industriales. Cada explosión se calibra cuidadosamente, con la potencia suficiente para separar el mineral de la roca circundante, pero controlada para preservar la integridad de la estructura de la mina. La roca fragmentada se recoge con camiones de gran tonelaje y se transporta a la superficie mediante elevadores o cintas transportadoras. Cada paso del proceso de extracción, desde la perforación y la voladura hasta el almacenamiento, se monitorea en tiempo real desde una sala de control central donde se realiza un seguimiento continuo de parámetros como la presión del aire, la velocidad de perforación y el peso de la carga. Una vez transportado a la superficie, el mineral de plata entra en su primera etapa de procesamiento, la trituración primaria. Visualmente, no se diferencia de las rocas comunes: áspero, pesado e informe. Pero para extraer el valor oculto en su interior, toda la masa debe estandarizarse en tamaño. Aquí es donde entra en juego la trituradora de mandíbulas. Consta de 2 placas de acero al manganeso de alta resistencia, una fija y la otra móvil, que funcionan como una mandíbula mecánica que comprime el mineral entre sus superficies rígidas. La acción de trituración descompone la estructura de la roca en fragmentos más pequeños.
Las profundas ranuras de las placas están diseñadas específicamente para controlar la tasa de rotura y evitar la formación de partículas demasiado finas que podrían provocar la pérdida de valiosos minerales. El sistema funciona de forma casi totalmente automática. Los sensores integrados monitorizan continuamente la velocidad de rotación, la presión de aplastamiento, la temperatura y la carga en tiempo real. Cada parámetro influye directamente en la calidad del resultado. Si la presión es demasiado baja, las rocas permanecen intactas. Si es demasiado alta, el mineral puede triturarse en exceso, lo que genera un desperdicio innecesario. En los controles regulares, los técnicos miden el tamaño del material triturado. El objetivo es mantener un rango entre 20 y 100 milímetros, lo suficientemente pequeño para un procesamiento posterior, pero lo suficientemente grande para retener la mayor cantidad posible de contenido de plata. Después de salir de la estación de trituración primaria, el mineral de plata pasa a un sistema más refinado, de molienda fina. Mientras que la etapa anterior se centraba en descomponer las estructuras rocosas para lograr un tamaño uniforme, ahora el objetivo cambia por completo a transformar el material sólido en polvo ultrafino, listo para la extracción química de metales preciosos. En el corazón de este sistema se encuentra el molino de bolas, un enorme cilindro horizontal de acero lleno de cientos de bolas de acero inoxidable endurecido. A medida que el cilindro gira a una velocidad controlada, las bolas comienzan a moverse caóticamente, chocando entre sí y con el mineral que hay dentro. Estos impactos repetidos generan intensas fuerzas abrasivas. No quedan fragmentos gruesos. El resultado es un polvo fino con partículas más pequeñas que granos de azúcar. Un sistema de control central monitoriza y ajusta continuamente en tiempo real todos los parámetros, desde la velocidad de rotación y la proporción de bolas y material hasta la cantidad precisa de agua añadida. Esto garantiza la máxima eficiencia de molienda, a la vez que prolonga la vida útil del equipo y minimiza la pérdida de material valioso. Una vez que el mineral alcanza el nivel de finura deseado, la mezcla se transfiere al sistema de flotación, uno de los métodos de separación de minerales más avanzados en la metalurgia moderna. Aquí, la suspensión de polvo mineral y agua se dirige a grandes tanques de agitación. En el movimiento de remolino continuo se agrega una pequeña cantidad de reactivo, generalmente xantato o un compuesto a base de azufre, para hacer que las partículas de plata sean hidrófobas. Al mismo tiempo, se inyectan millones de burbujas de aire microscópicas desde el fondo del tanque. Las partículas de plata adheridas a las burbujas ascienden gradualmente a la superficie y forman una gruesa capa de espuma rica en minerales. Esta espuma se retira suavemente y se envía para su posterior procesamiento. Mientras tanto, la arcilla, las rocas, los escombros y las impurezas no reactivas se hunden hasta el fondo y son arrastradas por una corriente separada. Para maximizar la eficiencia de recuperación, el sistema generalmente incluye una serie de celdas de flotación interconectadas que ayudan a recuperar la plata residual de la espuma y a minimizar las pérdidas en la mayor medida posible. A primera vista, la flotación puede parecer simplemente un tanque burbujeante, pero en realidad es ahí donde se controla con precisión la química de la superficie, un proceso que ha elevado la separación de metales a un nivel completamente nuevo. Tras la flotación, la mezcla resultante es una pulpa mineral rica en plata que aún contiene una cantidad significativa de agua. Para eliminar el exceso de líquido, la suspensión se dirige a grandes tanques de sedimentación donde la gravedad reemplaza a la maquinaria. Las partículas minerales más pesadas se hunden gradualmente hasta el fondo, formando una espesa capa de lodo, mientras que el agua más clara sube a la superficie y se recupera para su reutilización. La geometría del tanque, la viscosidad de la solución y el caudal de entrada se calculan cuidadosamente para garantizar un rendimiento de sedimentación estable sin obstrucciones ni desbordamientos. El lodo concentrado del fondo, que ahora tiene una textura similar a la de la crema espesa, se bombea a tanques de almacenamiento temporales, listos para la siguiente etapa, la fundición preliminar. Aunque pueda parecer sencillo, la sedimentación es el último paso natural de la concentración. Recoge eficazmente partículas que contienen plata sin necesidad de intervención química.
Después de salir del sistema de flotación, la espuma rica en plata se recoge, se espesa hasta formar una pasta densa y se transfiere a la etapa preliminar de fundición, donde el fuego y el metal comienzan a interactuar. Todo el lote se introduce en un horno especializado que funciona a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. El horno, con forma de crisol redondeado, está revestido con materiales refractarios de alta temperatura capaces de soportar fluctuaciones repentinas de calor y presión. Una vez sellada la tapa, la mezcla se somete a purificación por fuego. A medida que la temperatura aumenta gradualmente, las capas minerales comienzan a fundirse. Los metales más reactivos, como el plomo y el zinc, se oxidan y suben a la superficie en forma de escoria. La plata, al ser más densa y estable, se hunde hasta el fondo formando una preciosa capa similar a un sedimento. Todo el proceso está monitorizado mediante sensores térmicos y de presión. Si el horno está demasiado frío, la plata no se separará completamente. Si se sobrecalienta, existe un alto riesgo de combustión de la escoria y pérdida de metal. Si bien los controles automatizados facilitan el funcionamiento, la habilidad del operador del horno sigue siendo insustituible. Cada lote de fundición exige precisión, experiencia y la capacidad de juzgar el proceso hasta el más mínimo detalle. Porque con el fuego, incluso un pequeño paso en falso puede costar el valor mismo que esconde el mineral. En forma de lingote, la plata parece completa, sólida, pesada y de forma bien definida, pero en su interior todavía no ha alcanzado el nivel de pureza exigido por la industria moderna. Aquí es donde entra en juego el refinamiento, un proceso más silencioso, pero que requiere una precisión a escala atómica. En la planta de refinamiento, la plata impura se funde de nuevo en un moderno horno de inducción. Tanto la temperatura como la corriente eléctrica están estrictamente controladas. Toda la operación se desarrolla en un sistema de circuito cerrado equipado con refrigeración recirculante y sensores que monitorizan continuamente la corriente, el voltaje y la velocidad de cristalización. Todos los parámetros se registran y se muestran en tiempo real en la estación de control central. Bajo la influencia de la corriente eléctrica, la plata abandona el ánodo, se disuelve en la solución y cristaliza gradualmente sobre el cátodo, quedando ahora pura, uniforme y libre de elementos no deseados. Metales como el cobre, el plomo y el zinc se depositan en el fondo como lodo anódico. Tras varias horas de funcionamiento, se forma una gruesa capa de plata refinada en el cátodo. Se extrae cuidadosamente, se recorta y se pesa con instrumentos de precisión, al gramo. Aún en estado líquido, la plata se vierte en moldes rectangulares de acero, cada uno preparado como una ranura predefinida, moldeando así su destino. Esto marca el inicio de la transformación del metal fundido en estado sólido, alcanzando típicamente un nivel de pureza entre el 85% y el 95%. La plata fluye de forma constante y suave en los moldes. Su superficie ondula como el mercurio que empieza a solidificarse. El control de la temperatura en esta etapa es fundamental para evitar choques térmicos, grietas o la formación de burbujas de gas internas. Las superficies del molde están recubiertas con una capa de agente desmoldante a base de grafito, lo que permite que la plata fluya libremente sin adherirse a las paredes. Cada lingote de plata en bruto suele pesar entre 25 y 30 kilogramos y aún contiene pequeñas cantidades de otros metales como cobre, plomo u oro. Este es el momento en que la plata adquiere su forma definitiva. Ya no es mineral, ya no es lodo mineral, sino una entidad metálica sólida. Bajo una fina capa de polvo metálico, en el pequeño taller, barras de plata refinada, aparentemente completas, comienzan un nuevo viaje. Cada lingote de plata se refunda en un horno de pequeña escala, generalmente alimentado con carbón vegetal o gas. La temperatura es lo suficientemente alta como para devolver el metal a un estado fundido, permitiendo al mismo tiempo que el artesano trabaje a corta distancia. La plata brillante se vierte luego en moldes sencillos, como varillas, alambres o en ocasiones placas delgadas. Estos moldes no son elaborados. Su propósito es puramente funcional, para crear piezas en bruto, la base fundamental de una pieza que sufrirá muchas más transformaciones. A partir de estos bloques en bruto, el artesano comienza el proceso de moldeado.
Las láminas de plata se adelgazan mediante rodillos manuales, pasándolas repetidamente como si se aplanara masa hasta alcanzar el grosor deseado. El alambre se pasa a través de una serie de troqueles de cobre con aberturas cada vez más pequeñas, como si se tratara de hilar hilo, solo que con metal. Para componentes como anillos, pulseras o colgantes, el artesano comienza a doblar y dar forma, un proceso guiado no estrictamente por medidas, sino por la sensibilidad a la tensión y años de experiencia. Una vez establecida la forma, la pieza pasa a la etapa de acabado, lijado, pulido y a veces grabado o marcado. Algunos objetos están pulidos hasta el punto de reflejar las luces del techo. Otros reciben un tratamiento opuesto, texturizados, mates, con una textura que imita la de una tela gruesa, recién tejida. El detalle final suele ser lo que el artesano aborda con mayor cuidado. Grabado de nombres, engaste de piedras, tallado de diseños a mano. Cada corte es un compromiso, irreversible, irrepetible. En esta fase, la plata no se moldea con máquinas complejas, sino con la firmeza de manos expertas. Cada detalle existe por una razón, no simplemente por belleza, y nunca solo para lucir bien. El proceso de transformación de la plata es una mezcla de tecnología industrial y maestría artesanal. Desde el mineral anónimo hasta la barra refinada, desde el material conductor hasta la joyería personalizada, cada paso refleja el trabajo, la técnica y el respeto dedicados a este metal aparentemente familiar. Si este video te ha resultado interesante y quieres descubrir más historias sobre los complejos procesos de fabricación, deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.